Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Ramón. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué placer, Osvaldo, tenerte aquí con nosotros. Vale, muchas gracias, igualmente, ¿eh? Sí. Bueno, son las 3:07. Yo creo que vamos a comenzar para cumplir con los muy puntuales que están conectados en este momento. Y bueno, ya se irán incorporando los que vayan viniendo. Tenemos hoy un conversatorio con Osvaldo y con José Ramón, donde vamos a conversar. El título que se le dio fue Los factores aceleradores de la innovación en la formación de los líderes. Y quizás un poco, antes de entrar en tema, hablemos un poco por supuesto, de Liesa y de José Ramón, quien es director de Liesa y con una gran experiencia en los temas educativos y con este gran reto que nos presenta el mundo en este momento para tratar de crear líderes que se adapten a unas circunstancias que evidentemente son muy distintas, pues. Para los que, bueno, yo creo que aquí todos más o menos conocen el IESA, pero estás hablando de una de las escuelas más antiguas de business en Venezuela, desde el 65, si mal no recuerdo, con 10 años en Panamá. Y la verdad, un ejemplo de lo que es una buena institución. Creo que aquí muchos son egresados de IESA y la conocen muy bien. Osvaldo ha sido profesor de IESA también, así que la conoce perfectamente. Y egresado también. Sí, sí. Y egresado, exactamente. Sí. Además, ¿no? Sí, bien importante decirlo. Y Sí, sí. una de las razones que José Ramón promovió, pues que te invitáramos, Osvaldo, es por el pensamiento de que tú has sido como una persona que se ha anticipado un poco a estos hechos que estamos viviendo ahorita en la educación y has fundado Unikeima, ¿no? Que es que bueno, ahora nos contarás un poquito antes de comenzar de qué se trata, de cómo es eso. Yo me metí, no la conocía, te soy sincero, me pareció súper interesante, me inscribí esta mañana y bueno, súper bien. Además de ser profesor de management en el Deusto Business School y en Manchester Business School, bienvenido. Bienvenidos todos los que estamos compartiendo aquí. Y quisiera un poco darle arranque a este conversatorio, Osvaldo, contigo y nos explicaras un poco qué es lo que tú ves que debemos hacer para formar estos líderes nuevos y cómo se tiene que adaptar la educación para poderlo hacer. Bueno, muchísimas gracias, Paul, por la invitación y también a José Ramón por haberme invitado también a participar con él en este foro. Y gracias a todos por acompañarnos, ¿no? Bueno, has hecho una pregunta muy amplia, ¿no? De verdad que no tiene una respuesta fácil. Voy a tratar de centrarme, ¿no? Yo creo que lo primero más importante es que estamos viviendo un mundo que está cambiando muy rápido y te diría que el COVID-19 es quizás uno de los recientes eventos que además nos lleva a pensar que además de los cambios acelerados que vamos a tener por las tecnologías, parece que ahora también tenemos que estar más preparados para afrontar otros retos que son bastante complejos, ¿no? Y donde el COVID-19 es uno de ellos, o los temas de salud que estamos viviendo, pero también otros temas de sostenibilidad que tú seguramente y todos conocemos, asociados al cambio climático, a la pobreza, a las diferencias sociales, en fin. Y yo creo que todos estamos conscientes, no voy a hacer una lista larga de ellas, de que como líderes y como managers estamos viviendo un momento de la humanidad que no te voy a decir que es mejor o peor que otros, pero lo que sí está claro es que está requiriendo mayor capacidad de adaptación rápida en cada uno de nosotros. Y cuando te digo rápida, es que es súper rápida. Es decir, no es de que vamos a ver si en 5 años cambio o en 3 años cambio, sino que el reto aquí es que quizás cada 3 meses estamos reevaluando las estrategias, estamos reevaluando los procesos, estamos reevaluando la manera como hacemos las cosas
y ya no, y no solo desde el punto de vista estratégico, digamos, es decir, de pensamiento de qué es lo que debo hacer o cómo debo adaptarme, sino, bueno, también tengo que poner en acción eso, ¿no? Tengo que hacer que la ejecución de los procesos de mi empresa, desde la atención al cliente o las nuevas maneras como voy a atender al cliente o me voy a relacionar con él, hasta cómo voy a ejecutar la operación, o si la voy a ejecutar yo, la voy a ejecutar con un ecosistema de aliados. Y todo esto nos está llevando a que, como te decía antes, no solo tener que definir estrategias en una velocidad más rápida, sino tener que cambiar la organización, sus capacidades y adaptarla a una velocidad aún más rápida, ¿no? Y esto que quizás históricamente siempre hemos tenido que cambiar, es decir, esto no estamos diciendo nada nuevo, siempre hemos tenido diferentes teorías del management asociadas al cambio, ¿no? Desde la reingeniería, desde las teorías de administración, es decir, esto no es nuevo, ¿no? Lo que sí es nuevo, de nuevo, es el reto de la rapidez con la que están ocurriendo las cosas y que quizás nosotros como humanos, ya poniéndonos en una perspectiva de humanidad, quizás no tenemos o no hemos desarrollado las competencias para ello. Entonces yo te diría que el principal reto desde mi punto de vista en la formación de líderes y managers en este momento es desarrollar capacidades de adaptación rápida para los eventos que vamos a vivir y que estamos viviendo en el presente y en el futuro muy cercano, ¿no? En esto yo te resumiría mi perspectiva. Está bien. José Ramón, ustedes en el IESA, ¿cómo ven esta formación de los nuevos líderes? Fíjate, bueno, primero quisiera comenzar por agradecer la invitación, Paul. Siempre es muy grato conversar contigo, conversar entre amigos. Y además, curiosamente, me estás invitando a mi casa, porque el coworking es mi casa, en donde me siento muy a gusto. Nosotros tenemos, como sabes, 2 espacios en Panamá, la Ciudad del Saber y el coworking, y en ambos funcionamos maravillosamente bien. Y además, hablar con amigos, contigo, con Osvaldo, quien conozco de hace muchísimos años, además, siempre es grato. Fíjate, un poco en línea con el primer comentario de Osvaldo, es como una suerte de puesta en contexto de la conversación. La verdad que creo que lo que hay que asumir es que el coronavirus es un catalizador, es un acelerador de cambios que estaban en marcha, básicamente. Las cosas están cambiando más rápidamente por la pandemia, pero es un proceso que viene de atrás. Y si uno lo ve en perspectiva histórica, y yo sé que es difícil asumirlo así, estamos viviendo un cambio de la entidad de lo que supuso la revolución industrial hace 2 siglos. Cuando en 1870 o por ahí en Inglaterra explota la revolución industrial, eso supuso un cambio de vida de la gente. La gente empezó a trabajar de otra manera, a transportarse de otra manera, las ciudades cambiaron, la arquitectura, el urbanismo, las formas de socialización, el mundo cambió. Claro, si tú se lo preguntabas a alguien que estuviese viviendo ese proceso, no entendía la profundidad del cambio. Yo creo que a nosotros nos está pasando lo mismo. Esta cuarta revolución, que es la revolución digital, supone un cambio de paradigmas y de organización de la vida equivalente a lo que pasó hace 200 años con la primera revolución industrial. Pasa que es difícil entender que eso nos está pasando, porque procesar ese montón de cambios y de información es una cosa muy difícil. Y básicamente lo que creemos es que el coronavirus lo que ha venido es a acelerar ese proceso de cambio que ya venía en marcha, cuyo principal driver sin duda era la tecnología, pero al mismo tiempo la tecnología generó unos cambios en los patrones de consumo de la gente, en los patrones de socialización. El tema de la sostenibilidad, del que hablaba Osvaldo, es un imperativo hoy y hay cosas que no podemos dejar para mañana. Entonces, cuando hablamos de educación, tenemos que entrar en esta lógica nueva. Porque otra vez, el modelo tradicional de educación es una consecuencia de la primera revolución industrial. La primera revolución industrial generó unas necesidades de formación masificadas. Había que formar en masa a la gente para que pudiesen funcionar profesionalmente. Y por eso es que hoy todavía nosotros tenemos salones de clase en algunos colegios con 40 niños. Eso es educación masificada que viene de la revolución industrial. Resulta que eso ya se acabó. Eso ya no funciona ni para el presente ni para el futuro. Entonces hay que entender que tiene que haber otra manera de funcionar en la educación consistente con los requerimientos de la revolución digital, de la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como digo, son cosas que ya pasaban antes, pero que seguramente el coronavirus ha acentuado. Pero básicamente el acento donde nosotros creemos que hay que ponerlo es en la formación de un liderazgo que tenga capacidad para adaptarse con agilidad al cambio.
porque eso es lo que viene. Vienen más cambios y más profundos. Que tenga, de alguna manera, una aproximación experimental a los procesos, en donde ya no hablemos de errores, sino de oportunidades de aprendizaje, en donde haya empoderamiento de equipos como clave, como catalizador de ese cambio otra vez, donde haya capacidad para comunicarse, para manejar diferencias culturales, para resolver conflictos. Si tú lo ves, hace unos meses estaba escuchando una entrevista con el presidente del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en ese entonces, no sé si todavía, casualmente era un venezolano, y él lo que decía es que, bueno, mira, ingenieros técnicamente bien formados los encontramos en todos lados, en la India, en China, en cualquier lado. Lo que nos está costando más es trabajar con las habilidades blandas de esos profesionales. Que esos que son técnicos muy competentes, además sepan trabajar en equipo, sepan resolver diferencias, sepan interactuar con gente proveniente de otras culturas, sepan negociar, etc. Entonces nosotros lo que vemos es que el futuro va para allá y no por casualidad es lo que las empresas y el mercado nos está demandando. Cada vez tenemos más ese requerimiento, que creo que va en sintonía con lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Creo que la cosa va para allá. Está bien. Mira, una cosa que estás diciendo que es bien sumamente interesante, y es que la formación pura y dura del ingeniero, del profesional, del gerente, no es lo que está haciendo falta, sino más bien el poder liderar, adaptarse al cambio, manejar personal, adaptarse a las circunstancias que van cambiando. Y muchas veces esas son cualidades que la gente piensa que son más bien innatas y no aprendidas. Entonces, qué herramientas puede tener un ser humano vulgar y silvestre como yo que dice, bueno, ajá, ¿y cómo aprendo a ser líder en estas circunstancias? ¿Cómo aprendo a cambiar y a entender que no solamente es que me sepa la raíz cuadrada y la hipotenusa, sino que tengo que saber manejar las circunstancias? Y además, agrégale un factor importantísimo que comentaba Carlos en este momento. Agrégale una sensibilidad a las emociones exacerbada por las situaciones actuales. Entonces, eso Claro, se sin duda. a los dos. Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Y cuidado, yo no estoy diciendo que la formación técnica no es importante. Tú que eres ingeniero, o sea, si tú sacas mal el cálculo, se te cae el puente. Eso está fuera de discusión. Técnicamente tienes que ser un tipo solvente, pero además no basta con eso, porque es que ahora vas a tener que trabajar con equipos de gente que viene de otros países. Vas a tener que resolver las formas de comunicación y la toma de decisiones son más ágiles y más horizontales. Entonces tienes que resetearte, básicamente, y el reto está justamente en cómo pasar el switch y cómo ayudar a la gente, y a eso nos dedicamos nosotros, cómo ayudar a la gente a que cambie la perspectiva, a que analice los problemas de otra manera, a que se comunique de la manera correcta para los nuevos tiempos, a que resuelva sus diferencias con la gente, etc. Y todo eso es un entrenamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta hace poco tiempo, todo este mundo del que estamos hablando ahora, yo creo que era mal llamado de habilidades blandas. Yo creo que la verdad que las habilidades blandas terminan siendo de las más importantes hoy en día. Pero otra vez, yo no dudo de que la formación técnica es fundamental y el economista tiene que saber economía y el ingeniero ingeniería. Pero si tú no desarrollas estos talentos, estas habilidades, tu desempeño profesional y tu liderazgo en tu entorno va a estar muy mediatizado, va a ser muy limitado. Oye, si me permite, bueno, totalmente de acuerdo con José Ramón, Paul, sí, pero yo quisiera aclarar una cosa también, o darte una perspectiva, y es que, a ver, necesitamos más ingenieros, ¿eh? Es decir, yo soy ingeniero de profesión y luego hice el MBA y hice un doctorado en management, pero lo que esta sociedad está necesitando en la era digital, cuidado, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos buenos managers y nuevos líderes, pero necesitamos también fortalezas en el lado técnico, ¿no? Entonces, aunque hoy estamos hablando de líderes y de managers, no es casual que muchos de esos líderes y esos managers tienen en su background formación técnica fuerte, ¿no? Son ingenieros, son personas, son economistas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente quiero poner sobre la mesa de que las sociedades avanzan y las sociedades se desarrollan y Estados Unidos y China van a la vanguardia porque a nivel técnico son muy potentes. Entonces, y de hecho hay un déficit importante en la región, no te diría solo en la región, también en Europa. Es decir,
Europa también se está quedando rezagada y aunque hoy vamos a hablar de liderazgo y de management, sí me gustaría abrir este paréntesis de que, cuidado, o sea, necesitamos también muchos ingenieros y muchos técnicos para poder liderar la transformación digital de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí el punto es que obviamente el ingeniero, la parte técnica, es la base, es el pilar, ¿no? Son los fundamentos de esos nuevos desarrollos, de esta nueva economía que estamos viviendo, pero necesitamos también entonces desarrollar líderes que permitan, como bien decía José Ramón también, considerar o desarrollar esas otras habilidades, ¿no? Yo quisiera agregar una dentro de todas las que ha dicho José Ramón, que estoy de acuerdo con él, y es que para adaptarse más rápidamente y para ir más rápidamente en este nuevo entorno, necesito colaborar más, ¿ok? Sí, yo creo que un tema importante es que es imposible que una empresa o una persona pueda ir más rápido si no colabora, ya no te digo con una persona o con otra empresa, ¿no? Y por eso entonces vemos que mucho del éxito de las empresas nativas digitales o de las empresas de Silicon Valley o de las empresas que están empujando toda esta economía digital está basada en la creación de ecosistemas de colaboración, ¿no? De ecosistemas de innovación. Y al final es el reconocimiento de que yo no puedo ir muy rápido o más rápido si yo trato de hacer todo yo mismo y yo solo. Y esto es un cambio cultural importante porque muchas empresas y en muchas organizaciones, muchos líderes se han formado en la cultura de yo hago todo dentro de mi empresa, yo tengo toda la innovación dentro de mi empresa, ¿no? Y esto obviamente no es así ya en muchos entornos, pero todavía puedes conseguir algunos líderes o managers que no están del todo convencidos con este proceso. Entonces, yo en este sentido sí creo que es fundamental, agregando lo que ha dicho José Ramón, que seamos capaces de desarrollar unas habilidades de mayor colaboración, de mayor construcción de ecosistemas de colaboración entre diferentes players, diferentes actores. Es decir, aquí podemos estar hablando no solo de colaborar con mis proveedores, que es algo que de repente siempre he hecho en una cadena de suministro, o con mis distribuidores abajo, sino también colaborar con otros startups, con emprendedores, con universidades, con centros tecnológicos. Vuelvo otra vez a los elementos tecnológicos, porque cuando tú ves un ecosistema de colaboración o de innovación en banca, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando vemos todo el fenómeno de la fintech o las insurtech en el sector bancario, el sistema financiero, que es muy potente ahí en Panamá, bueno, pues las empresas lo que están haciendo es buscando innovaciones en la parte tecnológica con expertos tecnológicos que agreguen unas capacidades que ellos no tienen o que si las tienen no pueden ir tan rápido, no pueden hacer todo a la vez. Y entonces esa conexión de esas diferentes, o esa agrupación, ese lograr que todas las piezas vengan juntas en ese nuevo ecosistema, hacen que yo como ecosistema sea más rápido y sea más competitivo. Y eso es una habilidad que combina muchas de las que ha dicho José Ramón, es decir, necesito, y la que tú has dicho, ¿no? Necesito trabajar en equipo, necesito entenderme o funcionar bien en entornos diversos, o con diversidad cultural o diversidad de diferentes disciplinas, pero creo que un punto adicional que hay que comentar es que no estamos hablando del trabajo en equipo tradicional, ¿no? Estamos hablando de un trabajo en equipo en un nivel más meta, le llamo yo, ¿no? Un nivel más macro, en el cual atraviesa empresas, atraviesa sectores, atraviesa contextos o países y hoy en día un ecosistema de colaboración pues tiene empresas que están en Israel trabajando con otra que está en Londres, con otra que está en Panamá, que una es un emprendimiento, la otra es una gran corporación, etcétera. Y eso es lo que hace que esas empresas y esos ecosistemas vayan mucho más rápido. Entonces yo creo que eso también es una habilidad muy relevante hoy en día y que debemos potenciarla en los procesos de formación y de desarrollo. Ahora, solo por aclarar, yo nunca diré que no hacen falta ingenieros. Sí, sí. Y menos lo diré hablando con dos ingenieros en esta conversación, ¿no? Es un poco suicida la No. pretensión. Pero lo que sí digo es que no basta con formar ingenieros. Sí, Esos correcto. ingenieros tienen que tener otras habilidades y otras capacidades que antes no Sí, estaban en el mapa, no estaban en el menú de opciones y que ahora sí. sí están. Sí, Trato de ser provocativo, ya sabes. a veces estando del lado del ingeniero puro y duro, no el que está metido en la calle construyendo y llenando sus zapatos de barro, las manos de grasa, que está en el área dura de la ingeniería, donde, digamos, la convivencia con el medio no es tanta.
Incluso el que está calculando su cálculo estructural del edificio está metido en una computadora y probablemente está desconectado de esto. Entonces, me pregunto yo, y les pregunto a ustedes que son los más indicados en el área de educación, ¿dónde está ese equilibrio? O sea, hay una gente así, que es el ingeniero puro y duro que se sienta en su computadora y me va a calcular el modelo matemático de analizar el comportamiento del COVID-19, y no necesariamente ese es el tipo que va a liderar un equipo, sino que tiene un trabajo más individual. Y les pongo este ejemplo porque yo orgullosamente tengo un hijo que es ingeniero puro y duro. El tipo, cuando fue a hacer su posgrado, yo le dije, mira, haz como yo estudié un MBA y me gradué de ingeniero, después hice mi MBA. Y, no, papá, yo quiero diseñar mecanismos. Y entonces el tipo empezó diseñando los engranajes que iban en el retrovisor del carro para mover el espejo. Él es un ingeniero puro y duro y él está metido en una computadora y no quiere saber de otra cosa. A él le piden, mira, diséñame un motor, y él te diseña el motor desde la biela hasta el pistón y la transmisión y todo. Pero ese es un personaje que a lo mejor en esta etapa de su desarrollo no es un líder. Si yo quiero convertir a esta gente en los líderes, ¿qué herramientas tengo para lograrlo? Si yo mismo mañana quiero convertirme en un líder de estos modernos, como ustedes están planteando, o más adaptado a la sociedad de hoy en día, ¿qué puedo hacer para prepararme? José Ramón o yo. Acabamos. Los dos, Adelante, cualquiera de adelante. los dos, porque Adelante, los dos Juan. están en la misma área, ¿no? Sí, sí. Empieza tú, Sí. que estás más lejos, Osvaldo. Mira, yo, a ver, vamos, fíjate, tú has abordado un tema que es bien relevante, porque yo tengo un amigo que es, bueno, un amigo profesor que colabora, que trabaja con nosotros, es una parte muy, muy importante de Uniquemia, se llama José Ignacio, y José Ignacio siempre, si nos está escuchando, pues le mando saludos, ¿no? Pero José Ignacio siempre me dice, Osvaldo, es decir, hay que tener cuidado, porque una cosa es el técnico especialista, otra cosa es el manager y otra cosa es el líder. Y él una vez me llevó una reflexión de decirme, oye, no necesitamos tampoco Steve Jobs en todas las empresas, ¿no? Ni necesitamos líderes transformacionales siempre, ¿no? Ni necesitamos siempre líderes que estén creando o retando cosas específicas, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que en la mayoría de las veces necesitamos unos managers capaces de desarrollar, lograr que el performance, ¿no? De lo que estamos haciendo, el desempeño de lo que estamos ejecutando se logre en los números y en los objetivos que necesitamos, ¿no? Y ahora con tu pregunta me vino a la memoria esta conversación que he tenido varias veces con mi amigo José Ignacio, porque fíjate que quizás este seminario o esta conferencia se llama formación de líderes, ¿no? Es decir, lo hemos llevado a los factores aceleradores de la innovación, la formación de líderes. Pero yo creo que vale la pena destacar que necesitamos líderes, pero también necesitamos managers y tienen perfiles distintos, ¿no? ¿Okay? Y bajo esa perspectiva, yo creo que necesitamos, por un lado, sí, voy a tratar de trabajar los dos, Paul, ¿no? Y brevemente, ¿no? Necesitamos unos managers que sean capaces de transformar las cosas rápidamente. Voy a volver a mi punto inicial. Si necesitamos adaptarnos rápidamente a lo que estamos, al nuevo entorno por todos los estímulos que hemos comentado, pues voy a necesitar gente que ejecute esos cambios, ¿okay? Y entonces ahí voy a necesitar unas habilidades que son más relacionadas a cambiar los procesos, a cambiar las estructuras, a cambiar las tecnologías dentro de la organización, ¿okay? Y eso es una habilidad que está más bien relacionada a management, a gestión, ¿okay? Ahora, obviamente, voy a necesitar en ese mismo entorno un líder que motive, un líder que ayude a crear una visión compartida, todo esto que aprendemos en las escuelas de negocios, ¿sí? Pero en este caso, el líder, dentro de lo que comentaba anteriormente de la adaptación rápida, tiene que ser capaz de visionar qué es lo que va a pasar en 3 meses, en 6 meses, en un año,
y poder anticiparlo para que entonces luego podamos ejecutar o transformar más rápidamente los procesos, las estructuras, las tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, yo, con esto lo que les quiero comentar es que yo veo que son habilidades complementarias que no necesariamente las voy a necesitar en el mismo individuo, y quizás en este entorno tan dinámico y tan rápido que estamos viviendo, vale la pena separarlas. Es decir, el líder tiene que anticiparse, el líder tiene que visionar, el líder tiene que saber traer hacia el presente lo que hay que hacer para estar preparado para 1, 2, 3 años adelante. El manager tiene que tomar esa información y cambiar rápidamente la organización. Obviamente va a necesitar el líder para mover esa otra parte más emocional y esa otra parte más de commitment y de compromiso, pero va a necesitar un manager, ¿no? Entonces no necesariamente la misma persona va a jugar las dos cosas, y yo sí creo que es importante reconocer que necesitamos las dos habilidades. Si puedes tener empresas, fíjate que a mí siempre me gusta usar el ejemplo de Apple, ¿no? Porque Steve Jobs siempre ha sido nuestro benchmark, ¿no? Nuestro punto de referencia en ese liderazgo innovador, en ese liderazgo creativo, ese liderazgo de traer cosas que nadie necesitaba y que ahora no podemos vivir sin ellas, ¿okay? Sin embargo, Steve Jobs reconoció, y aunque mucha gente lo asocia lo etiqueta como una persona arrogante, ¿no? Al menos así lo vemos en las películas y en los libros que leemos, él fue muy humilde cuando reconoció que necesitaba un gerente, necesitaba un manager para su empresa, y fue cuando reclutó a Tim Cook, que es ahora mismo el CEO de Apple. Pero Tim Cook no tiene el carisma ni tiene el liderazgo de Steve Jobs, ¿no? Pero Tim Cook ha sido la persona que ha hecho que Apple construya unas capacidades que antes no tenía cuando Steve Jobs lo despidieron. ¿Okay? Y a mí me gusta usar este ejemplo porque demuestra claramente que necesito los dos perfiles, y los necesito para poderme mover más rápido. Entonces, con esto pues te dejo esta contribución, o les dejo esta contribución que creo que siempre traigo a la memoria de esta conversación que he tenido varias veces con mi amigo José Ignacio, de comprender que necesito los dos perfiles. Ahora, sin duda, Osvaldo, y que además son complementarios, tú lo has dicho, Sí, porque es que sí. no todo el mundo sirve para ser líder y tampoco todo el mundo sirve para ser manager, por cierto, tampoco Sí. lo veamos como una cosa de segunda importancia. Pero de alguna manera, la educación gerencial y el mundo en el que nosotros vivimos tiene que dar respuesta a los cambios que se están produciendo, y tiene que plantearse cuál es la mejor manera de formar a esos líderes y a esos managers, porque todos son importantes. Yo concuerdo contigo. Sí. Entonces, volviendo al origen de la conversación, a mí una cosa que me parece curiosa es que en medio de este mare magnum de cambios que estamos viviendo, porque la revolución digital ha transformado casi cualquier tipo de actividades, si tú piensas en lo que son los medios de comunicación hoy, no tienen nada que ver con lo que eran hace 10 años, o la prestación de salud, o el transporte, o lo que sea. Hay sectores de actividad que han sido transformados radicalmente por la tecnología. Pero paradójicamente, o no sé si paradójicamente, a lo mejor no es tan paradójico, curiosamente, la educación es de los últimos ámbitos de actividad en transformarse. Es una gran paradoja que los sitios en donde formamos a estos líderes que han transformado el mundo, seguimos trabajando casi que primitivamente. O sea, la educación es de los espacios en donde menos cambios ha habido. Seguimos educando en la mayoría de los sitios, desde luego, no en todos, casi con la misma mecánica con que operábamos hace 30 años o 50 años, lo cual es algo muy difícil de entender, porque eso ocurre. Y a mí me parece muy feliz la presencia de Osvaldo aquí, y se lo comentaba a Paul cuando la primera vez que conversamos sobre este tema, porque Osvaldo y yo tenemos un perfil similar en cuanto a que decidimos ser académicos y ser profesores en escuelas de gerencia. En algún tiempo estuvimos juntos en IESA, pero en un momento, y es lo que me parece meritorio de Osvaldo, hace, yo qué sé, Osvaldo, 10 años, Osvaldo vio que esto venía mucho antes de lo que otros lo vieron, y decide hacer este emprendimiento y asumir los riesgos que supone emprender, además, en este mundo, para ayudar a otros a transformarse digitalmente, y entre otros a escuelas. Entonces, y lo digo además con toda la humildad del caso, nosotros en IESA, vuelvo a la idea de que el coronavirus ha sido un catalizador, teníamos unos
tiempos y unos estimados y unas proyecciones en donde íbamos a incorporar los cambios y la cosa en un escenario de, no sé, 5 años, 10, lo que sea, y de repente nos dimos cuenta que ese mundo al que pensábamos que íbamos a llegar en 5 años, llegó la semana pasada, gracias al coronavirus y a todo lo que venía ocurriendo. Y tuvimos que buscar a Osvaldo. La verdad, estamos trabajando en este momento y esa Unicame en alianza para ver cómo aceleramos los procesos de cambio y de transformación digital dentro de IESA. Entonces, creo que qué bueno que está Osvaldo aquí, porque es muy interesante el tema de, bueno, si incorporamos estos elementos de la transformación digital a la educación, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de educación vamos a tener? ¿Cómo vamos a cambiar en relación a lo que somos hoy? Entonces, tengo algunas ideas sobre eso, pero sin duda Osvaldo las tiene mucho más elaboradas que yo, porque se ha dedicado a pensar este tema por mucho tiempo. Sí, gracias, José Ramón. Bueno, la verdad que gracias por tus palabras y gracias además por la confianza, ¿no? Y yo, mira, yo creo que aquí un tema fundamental es que, y tú lo has comentado, yo le llamo a esto la transformación digital del learning and development, ¿no? Y, bueno, no es que le llamo, sino que uso estas palabras, ¿no? Porque el tema aquí es que la formación, si necesitamos ser más rápidos y tener una capacidad de adaptación más rápida de la educación, también tiene, como decía José Ramón, tiene que ser más rápida, ¿no? Y tiene que transformarse también hacia nuevos modelos que permitan a la sociedad y a las empresas adquirir esos conocimientos de manera más acelerada. Algunas cifras que a mí me gusta usar, ¿no? Hay millones de estadísticas aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, el Foro Económico Mundial el año pasado decía que antes del 2022, más de la mitad de todos los empleados del planeta necesitaban una actualización profunda de habilidades. Es decir, en menos de 2, 3 años, más de la mitad del planeta, los empleados, necesitan una actualización profunda de habilidades. O otra cifra que tengo aquí, ¿no? Hay millones, ¿no? de estadísticas de este tema, ¿no? Pero Capgemini te dice que casi el 80% de los empleos se transformarán de manera radical en los próximos 3 años, ¿no? Y así hay millones no, muchos estudios que te llevan a estos números. Y entonces la pregunta clave aquí es, ¿cómo yo como organización, ¿no? Y nosotros hemos venido trabajando desde Unicemia, sobre todo con las empresas, ¿no? Nos hemos focalizado en apoyar a las empresas, en acelerar sus procesos de learning and development. Porque si yo tengo que actualizar de manera profunda la mitad de mis empleados en los próximos 2 años, yo no puedo hacer esto con los modelos tradicionales de educación. Yo no puedo hacer esto mandando a alguien a hacer un programa de 6 meses o 10 meses o 1 año o 3 meses, ¿no? Y además tengo otro problema, es que tengo que actualizar a más de la mitad de las personas. Entonces, no puedo mandar a más de la mitad de las personas a universidades pagando tarifas o precios altos en formación. Y entonces, bueno, pues aquí vemos que el concepto de la necesidad de acelerar el aprendizaje de los profesionales en las empresas empieza a ser un driver o un conductor de presión dentro de las organizaciones, y las universidades y las escuelas de negocio tienen que acelerar sus procesos de cambio para crear nuevos mecanismos, nuevas metodologías que permitan entonces acelerar los procesos de aprendizaje dentro de las organizaciones. Y no es casual entonces que veamos muchas organizaciones a nivel mundial como Coursera, Udacity, ¿no? Muchas que conocemos, sobre todo con mucha pegada en el mundo anglosajón, que nos ofrecen formaciones de mucha calidad, porque este es el otro punto, ¿no? Formaciones de mucha calidad, muy rápidas y a precios asequibles. Entonces, estamos hablando de que tenemos que transformar los procesos educativos para que sean rápidos, asequibles y de calidad. Y esto, que es fácil decirlo, es bastante complicado hacerlo, ¿no? Porque tengo que garantizar las 3 variables: calidad, rapidez y coste, ¿no? Entonces, bueno, detrás de eso podríamos estar hablando un rato largo, pero lo que quiero transmitir, y conectado con lo que ha dicho José Ramón, es que formar a las personas, a los empleados, a los profesionales, a los managers, en este nuevo entorno va a requerir y requiere nuevos paradigmas de formación, nuevos paradigmas, nuevas metodologías y nuevos esquemas. Y las universidades y las escuelas de negocio allí
no todas están preparadas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que el COVID, como decía José Ramón, ha hecho, el COVID-19, es acelerar el proceso de darnos cuenta que estábamos atrasados. Porque una de las cosas que nos está pasando en Uniquemia en estos días es que se nos han acercado varias escuelas de negocio, universidades, que resulta que, bueno, algunas, ¿no? Afortunadamente, como dice José Ramón, el IESA viene en un proceso, y de hecho venimos colaborando hace tiempo, pero ha habido universidades que no voy a dar los nombres, pero que se nos han acercado y no estaban preparadas para dar una clase online, es decir, estaban muy focalizadas en clases presenciales. Y fíjate que la educación online es algo que tampoco es que se inventó ayer, o sea, que la educación online tiene muchos años, ¿no? Y sin embargo consigues instituciones que pues no lo habían adoptado de manera masiva o de manera concluyente en sus procesos, ¿no? O otra universidad que nos han pedido un proceso acelerado de formación de los profesores en metodologías online. Entonces, como dice José Ramón, pues sí, el COVID está siendo un catalizador. Pero ese catalizador, fíjate que otro reto que importante es que esto no va de pasar una clase presencial, que es otra reflexión que hemos venido haciendo, sobre todo en esta colaboración que estamos teniendo desde hace tiempo ya con IESA, es que la formación online no va de pasar una clase presencial a una clase online. Es decir, hay que cambiar realmente el método, ¿okay? Y hay que hacer que el proceso sea mucho más rápido, mucho más amigable, mucho más intuitivo también, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, volviendo a tu pregunta inicial, que no te la respondí, es como nació Uniquemia, ¿no? Uniquemia nació, como decía José Ramón, con una idea que quizás tuvo su origen hace 10 años, aunque es en los últimos 5 años cuando se ha venido desarrollando de manera continuada, y tenía como premisa eso, ¿no? Tenía como premisa de vamos a necesitar apoyar a las empresas a aprender más rápido y vamos a necesitar ayudar a las organizaciones a desarrollar capacidades más rápido. Y fíjate que aquí, de nuevo, nuestra máxima no ha sido tanto el contenido. Yo creo que el contenido, al final el contenido es, a veces digo, hago este comentario que puede parecer radical, pero el contenido se está volviendo un commodity, ¿no? Es decir, tú quieres coger un curso de marketing digital y seguramente consigues 5,000 cursos de marketing digital en internet, la mitad gratuitos, unos mejores, otros peores, pero lo que realmente las empresas están exigiendo es que le ayudemos a adquirir ese conocimiento más rápido y con aplicación más directa sobre sus puestos de trabajo, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando básicamente de metodología. Y es ahí donde nosotros hemos venido trabajando los últimos años y estamos todavía aprendiendo. No te voy a decir que lo tenemos 100% resuelto, pero sí, como decía José Ramón, y le agradezco sus palabras, pues sí venimos desde hace tiempo trabajando en construir modelos asociados a este reto, ¿no? Y afortunadamente hemos conseguido aliados o clientes como el IESA, con el que estamos trabajando ya en particular con el campus de IESA Panamá, con José Ramón, desde hace ya creo que 2 o 3 años, y donde hemos desarrollado ya varios programas online, y también hemos desarrollado programas para empresas usando estas metodologías. Ahora, Osvaldo, el tema es que, y Paul, es que todo esto se dice fácil, Sí, sí, sí. pero el esfuerzo es inmenso. Es decir, nosotros, como digo, arrastramos un modelo educativo muy antiguo, y introducir cambios es muy complicado. Por ejemplo, fíjense, hace 20 años, algo así, el IESA decidió cambiar su modelo de enseñanza para trabajar en algo que se llamó enseñanza centrada en el participante. Entonces el profesor dejó de ser el centro de la historia, se acabaron las clases, los lectures y las clases magistrales, y empezamos a trabajar con casos y a discutir casos y a llevar la teoría al caso y a discutir sobre las enseñanzas de los fracasos, de los éxitos de otras empresas. Levantamos muchísimos casos, en fin, eso fue toda una transformación que hicimos. Mandamos profesores a Harvard, cualquier cosa se hizo, ¿no? Bueno, resulta que eso ya no es suficiente. Es decir, vamos bien encaminados, eso es lo que hay que hacer, pero es que ahora hay unas demandas que tienen que ver con, y la verdad no tengo respuesta a cómo se hace eso, pero tengo claro que porque vamos a tener que hacerlo, la formación tiene que ser mucho más personalizada, tiene que ser mucho más dirigido al que te está escuchando, y lo virtual da unas posibilidades ahí que lo presencial no da.
Hay toda una demanda de lo que ahora llaman instant learning, de enseñanza instantánea, que tiene que ver con, y Carlos Jiménez habla mucho de esos temas, de los patrones de consumo, de la instantaneidad, la expectativa que tiene el consumidor que le resuelvan sus cosas ya y además personalizadamente. Estamos hablando de microaprendizaje, estamos hablando de un montón de cosas que la verdad, les confieso, yo no tengo claro cómo lo vamos a resolver, pero hacia allá tenemos que caminar, sin duda. Mira, y yo vuelvo y quiero, a lo mejor no sonar fastidioso, pero yo, profesional regular, que quiero adaptarme a estos cambios, ¿dónde voy? ¿A dónde voy a tratar de entrenarme? Más aún en estos momentos, como tú dices, hay 20.000 cursos, sobre todo en inglés, en los anglosajones, que están ofreciendo unos cursos maravillosos a unos precios realmente económicos. Pero quizás yo siento que están un poco como sin estructura. Y dado que los dos están trabajando pues, en esto tan interesante, ¿cómo nos puedes guiar a nosotros a buscar esto? Bueno, yo no puedo dejar de decirte que Liesa es un extraordinario sitio Bueno, para que te la actualices. agarraste bien. Porque, bueno, digamos, hay la verdad un montón de escuelas de primer nivel, pero digamos que humildemente nosotros estamos haciendo un muy buen trabajo y sobre todo estamos tratando de adaptar contenidos a esta discusión que estamos teniendo hoy y a las realidades en donde operamos. Porque aquí hay otro tema, que tú puedes contratar formaciones que vienen enlatadas. Entonces alguien la montó en Estados Unidos o en Argentina o donde sea. Nosotros hacemos el esfuerzo de entender los requerimientos de los distintos países en donde trabajamos, siendo Panamá uno muy importante, y la región además, y tratar de adaptar contenidos. Y además desde esta preocupación que te digo de cómo entender las necesidades, cómo parecernos a la realidad sobre la que estamos trabajando y cómo incorporar y superar todos estos retos que venimos conversando Osvaldo y yo. No es poca cosa, pero digamos, estamos haciendo un esfuerzo por ofrecer a gente que ofrecer este proceso de formación y de transformación humana, de alguna forma, de las gerentes y de los líderes, como bien distinguía Osvaldo, entendiendo los requerimientos que el futuro tiene. Digamos, estamos trabajando en esa línea, seguramente, y sé que Osvaldo también. Sí, sí, sí. Oye, pues yo, Paul, si me permite, y por complementando a José Ramón, yo creo que aquí una pregunta importante, un tema importante, es que todo el mundo, y creo que es un cambio fundamental en lo que vamos a empezar a ver, y es que tenemos que cada uno asumir la responsabilidad de nuestro desarrollo de nuevas capacidades, ¿ok? Y tú puedes tener de repente a un manager o a un líder que te ayuda a identificar tus fortalezas y debilidades y dónde deberías seguir desarrollando qué cosas y qué cualidades y qué habilidades, o un coach o un mentor, ¿no? O puedes apoyarte en una escuela de negocio como el IESA o una institución como Uniquemia para que te oriente, ¿sí? Pero yo creo que una cosa fundamental que tenemos que ir desarrollando paulatinamente es la capacidad de yo identificar individualmente, con responsabilidad individual, qué competencias tengo que fortalecer o desarrollar adicionales a las que tengo. Y aquí también hay un reto para las universidades y para las escuelas de negocios, es cómo ayudo también a esas personas a poder hacerse un auto-assessment, a poder hacerse una evaluación que les permita tomar decisiones sobre qué competencias desarrollar. Entonces, esa es una primera gran pregunta que tenemos que resolver, ¿no? Es decir, ¿a qué curso voy? ¿No? Tú has preguntado, ¿dónde debo ir a buscar un curso? Pero yo haría una pregunta previa y es, ¿cuál es la competencia clave que yo ahora mismo tengo que desarrollar en mí? Y yo te diría que todos estamos convencidos que lo digital es una de esas competencias. Entonces, pero lo digital es inmenso, ¿no? Lo digital es inmenso, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Es decir, desarrollo capacidades analíticas de Big Data porque resulta que estoy en áreas de ventas comerciales y necesito, como decía José Ramón, que además también, como decía José Ramón, Carlos es especialista allí, pues entender los patrones y entonces necesito enfilarme hacia habilidades analíticas
o necesito trabajar elementos más de trabajo colaborativo en entornos virtuales, y entonces esto es una capacidad más para la gente que gestiona personas y equipos multidisciplinares y con nuevas tecnologías y a través de la virtualidad. Entonces, esa pregunta es muy importante, ¿no? Te he dado dos ejemplos, porque cuando hablamos de digital skills, pues la lista es inmensa, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que yo le recomendaría a la gente responderse: ¿cuáles son las competencias que yo quiero desarrollar o desarrollar? Y por cierto, las competencias no son solo digitales, ¿no? Porque resulta que en algunos contextos la creatividad ahora gana más valor, o la solución de problemas complejos gana aún más valor, o la inteligencia emocional gana más valor, ¿no? Depende un poco de donde nos encontremos, pero por ir mencionando algunas que ya hemos dicho. Entonces, yo como individuo, creo que este es otro cambio importante que vamos a estar viendo, es que el individuo tiene que empezar a asumir la responsabilidad de crear una ruta de aprendizaje y de desarrollo de carrera en su carrera profesional. Una cosa que ocurría históricamente, y eso es otro cambio en la educación, es que uno hacía una carrera y luego hacía un máster. Y ya está. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi MBA en el IESA, a principios de los 90, yo recuerdo que cuando yo me gradué, me recuerdo como que uno dijo así: ya no estudio más, ¿no? Ya hice la carrera, ya hice el MBA y se acabó. Y esto ha cambiado radicalmente, o sea, resulta que ahora tengo que estudiar continuamente, ¿no? De hecho, nosotros en Unikemi estamos recomendando a las personas a que hagan una rutina de estudiar 3 horas a la semana el tema o la competencia que están desarrollando. Y esto está muy relacionado a un término que seguramente has oído, que es el lifelong learning, es decir, el aprendizaje a lo largo de la vida, que está sustituyendo a los aprendizajes en chunks, ¿no? En lotes, ¿no? Estudiaba 2 años y me aislaba y luego ahora no estudio más en los próximos 10 años. Y esto se viene sustituyendo precisamente por el nuevo entorno en que tengo que estar estudiando continuamente, ¿no? Estudiando continuamente. Y hay cosas interesantes como, por ejemplo, que los grandes líderes, volviendo a tu punto de los líderes, o los grandes managers y líderes como Bill Gates o Warren Buffett, gente que hemos mencionado, son personas que estudian, según lo que yo he podido ver de ellos, porque también los sigo mucho, pues recomiendan de nuevo leer y estudiar entre 3 y 5 horas a la semana. Es decir, que personas que se supone que ya no deberían estudiar más, como el señor Bill Gates o el señor Warren Buffett, pues dedican 5 horas a la semana a estudiar. Entonces, esto es un cambio muy importante para todos los profesionales y es una de las principales recomendaciones que yo les hago a todos. Definamos una rutina de desarrollo de competencias, de desarrollo de habilidades que sea disciplinada y que me permita mantener un ritmo de desarrollo, además de en algo que me guste, a lo largo de mi carrera profesional. Pero eso implica, y con esto termino y vuelvo al punto original, una responsabilidad individual. Una responsabilidad individual de yo tengo que hacerme responsable de mi actualización continua, de mi desarrollo de capacidades continua. Y bueno, ya buscaré ayuda en el IESA, buscaré ayuda en Unikemi, pero yo tengo que, o en cualquier otra institución, pero yo tengo que asumir esa responsabilidad. Bueno, Una cosa solo por complementar mínimamente, Osvaldo. Es verdad que hay que diseñar esa ruta crítica de formación y esa responsabilidad de cada quien, pero lo que agregaría es que no es solo para la carrera profesional, es que es para la vida, digamos. Sí, Porque es sí, que ahí hay habilidades que te van a ayudar, si quieres que me ponga romántico, a ser feliz de alguna manera, ¿no? Porque este tema del trabajo colaborativo, del pensamiento creativo, de la resolución de problemas, de la interacción con la gente, te va a hacer que tengas una mejor vida familiar y social, etc. Entonces, no solo para la carrera profesional, en donde el patrón es más fácil de identificar, yo creo que en general es para todo ya, ¿no? sí, correcto. mira, oye, qué interesante conversación. Creo que daría para mucho más. Ya estamos llegando a la hora y quisiéramos un poquito, primero agradecerles de parte de Panamá Coworking Center a los dos y por participar en este conversatorio que ha sido muy ilustrativo, en donde me doy cuenta y quizás nos ayuda a muchos a darnos cuenta de que tenemos que de repente, eso que yo, no sé, aprendí en alguna parte de mi vida, de sentarme todos los eneros de todos los años y hacer mi plan de año y qué es lo que quería hacer y revisarlo el año siguiente y el año siguiente y ir programando así un poco la vida y donde
cosas fundamentales como la disciplina que mencionaste es importantísima, porque sí, ajá, lo escribí, me tengo que leer 12 libros al año, pero tengo tiempo y poner la disciplina para hacerlo. Y de nuevo, esta conversa te lleva también a que dices, muchas veces yo solo no puedo hacer esa guía, entonces cobra importancia lo que hoy en día está muy de moda, que es tener un coach que te ayude a montar y actualizarte. Y para finalizar y no hablar más, quisiéramos ver que tenemos algunas preguntas por allí que nos han hecho. Ahí está, creo que la primera pregunta la hizo Lucía Camba. No sé si la leen o se las leo. Hola, buenas tardes. Dentro de los desafíos de las empresas tenemos como desarrollar habilidades blandas ante un distanciamiento social tan marcado que cada día se pronuncia más, con relación al trabajo en equipo, las negociaciones, el resolver problemas, etc. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y esto no es un paréntesis, digamos. Aquí estos temas todavía hay que Continuo. trabajarlos más intensamente en este momento del distanciamiento social, pero sin duda, Sí, pero hay formas de trabajarlas, ¿sí? sí, es Sin continuo. duda. Y tenemos hola Carlos Castillo, qué maravilla que estás aquí. Carlos Castillo tiene un libro interesantísimo que se llama De jefe a líder. Se los recomiendo muchísimo. Y nos dice, un buen líder coach también se ocupa de establecer y darle seguimiento a un plan de desarrollo de cada uno de sus colaboradores, incluyendo el plan de carrera. Bueno, volviendo sobre lo mismo, y si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer por el camino o conectarse y verle la cara y que pregunte. A ver, Garam, ¿cómo estás? Hablando de amigos, chico. Hablando de amigos. Por ahí está Rubén Darío Díaz, Rubén también. Darío. Saludos a Rubén Darío, que no lo veía desde Aruba también. Qué Ah, pero maravilla. bueno. Sí. Bueno, yo feliz de tener a gente muy valiosa, como el caso de Osvaldo, de José Ramón, y bueno, tengo que nombrarlos a todos. Pero de alguna manera lo que a mí me queda claro, Osvaldo y José Ramón, es que hasta cuándo vamos a seguir llamando esto habilidades blandas, que de blandas no tienen nada. Para mí, cada día que pasa, sentido que no es blando, es vital, es medular, yo no sé cómo llamarlas, pero de blandas no tienen nada. En el sentido que muchas veces hay como esa suerte de apreciación que blando es así como, bueno, como accesorio, Sí, secundario, sí, sí. Sí, secundario. totalmente. Bueno, Lo yo creo que comentábamos antes, digamos, lo comentábamos antes, que yo sí. decía que eran mal llamadas blandas. Ah, Pero fíjate. acuérdate que estamos hablando aquí con dos ingenieros, no te olvides de eso. Oye, pero mira, yo soy ingeniero y soy ingeniero de estos clásicos. Y hablas de los blandos, no necesariamente lo blando tiene menos que los duros. Cuando nosotros hablamos ahora de los costos blandos y de los costos duros, yo siempre tenía un profesor en la universidad que siempre me recordaba, me decía, mira, mientras más gastes en los costos blandos, más baratos van a ser los costos duros. Claro. Es blando, pero de blando nada, ¿no? Sí, sí. Ese símil es muy interesante. Sí. Era un profesor muy interesante que trabajábamos presupuesto con él y él decía que $5 que tú te gastes de más en tu proyecto, costo blando, te van a representar 5,000 en tu obra. Entonces, por eso es que, de nuevo, y eso sucede todo en la vida, para nosotros los ingenieros, hacer el plano, hacer la planeación, el cronograma, que a veces la gente dice, bueno, eso es paja, hay que empezar a tirar los bloques y a abrir el hueco, el concreto y se acabó. No, hay que planear, planificar, conocer bien a dónde va. Y bueno, eso se traduce en todo, pues igualmente necesito planear mi educación continua como la que tiene que ser durante toda la vida. Y bueno, sin hablar más, y ya que estamos en la hora pico, y yo sé que todos tenemos otros compromisos, no nos queda, bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. No, si me permite hacer un comentario, y bueno, Sí. saludar aquí a grandes amigos que estoy viendo vía remota,
Gamo, que conocemos hace 30 años, Paul, que trabajamos en Aruba también, Osvaldo, José Ramón, etc. Pero fíjense, ayer salió un artículo muy interesante en The New Yorker, hoy se lo comparto, el de Scott Galloway. Él es un analista, profesor de NYU, y ha estaba estudiando el mercado hace muchos años, predijo porque Amazon tenía que comprar Whole Foods y al final lo hizo, cosas más. Y él en el artículo de ayer se lo dijo al tema de la educación. Y él dice, él explica y da las razones por qué las grandes big techs, hablando de Google, Facebook, etcétera, van a terminar arropando y absorbiendo la educación en el mundo. Es un artículo muy interesante porque él hace todo el análisis de que dice, sí, bueno, todos los ladrillos, pasillos y cosas que tiene Harvard, MIT, Stanford son interesantes, pero estamos hablando de plataformas como Facebook que tiene 3.000 millones de usuarios, más todas las herramientas tecnológicas, y básicamente lo que se llena de contenido. Entonces, bueno, no descarta que vía alianza también o algún tipo de mecanismo, estas grandes tecnológicas terminen arropando la educación por esa vía. Es muy interesante sus reflexiones, después les comparto el artículo, porque me pone a pensar que, bueno, que esto no es un tema coyuntural, no es un factor por la pandemia, sino que realmente es un quiebre importante, porque así como vienen muchas experiencias fallidas de educación, también están ocurriendo muchos casos exitosos de aprendizaje y de nuevas metodologías que se están incorporando y que eventualmente van a ser un estándar en la educación y en la formación. Gracias, Darío. Gracias por tu comentario. Super. No dejes de mandar el artículo, por favor. Ponlo si quieres ahí de una vez. Mira, importante, Sí. un par de preguntas interesantes y dirigidas las dos, veo, no las voy a leer, pero las dos dirigidas a que aquí hemos estado siempre hablando de la educación de los líderes y básicamente de la educación superior. Pero también tenemos y preguntan directamente, ajá, ¿y cómo hacemos para que nuestros hijos o los muchachos que están en bachillerato, los que están en primaria, tengan acceso a una educación? Bueno, yo creo que podemos, pues, me atrevería a decir que estamos todos de acuerdo que la educación que están recibiendo nuestros hijos no se está adaptando a la necesidad global, mucho menos a la necesidad de que sea online. Entonces, digamos, eso tiene que permear de alguna manera hacia esto que estamos hablando, la educación superior, tiene que permear hacia abajo, porque mañana a los que va a educar José Ramón y Osvaldo son a esos muchachos que ahorita están en bachillerato, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esa educación? Y quizás no está tanto en nuestras manos, pero bueno, no sería ni malo discutirlo. Y creo que pudiera ser tema de un nuevo conversatorio. Sin duda, Paul. Y a mí, en lo personal, ese es un tema que me preocupa muchísimo, porque Osvaldo hablaba de entre los requerimientos que impulsan la transformación, no solo lo digital y lo tecnológico, sino la sostenibilidad. Y hay un tema aquí de equidad que va a hacer que las sociedades no sean, que la paz no sea sostenible, ¿no? Yo estaba viendo unos datos en estos días referidos a Panamá del CIEPS, del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas, que funciona en Ciudad del Saber. Y la conclusión que ellos llegaban sobre democracia digital es que apenas el 20% de los hogares en Panamá tienen conexión suficiente a Internet para conexión de calidad a Internet. O que, lo que significa que eso de que los niños están ahora estudiando en las escuelas, bueno, unos cuantos. Estudiando en las casas, Sí. conectados digitalmente, unos cuantos. Unos privilegiados. O que el 90% de las escuelas no tienen conexión a Internet. Entonces, ahí hay una brecha que se está profundizando en este momento. Y eso, la verdad, que va a requerir de mucho apoyo, de mucha solidaridad, de mucha inversión pública y de mucha colaboración del sector privado también, porque si no vamos a dar un gentío rezagado y esto no va a ser viable, ¿no? Sí, señor. Sí, Bueno, creo que es un tema para conversarlo otro día. Sí. Sí. Osvaldo. Sí, no, simplemente por complementar a José Ramón y ya con eso culmino, yo creo que aquí hay un reto monumental porque si no somos capaces de que nuestros hijos en la educación primaria y secundaria, antes de la universidad, tengan la educación que se necesita para este nuevo entorno, es decir, porque no solamente hablamos, José Ramón lo estaba planteando y con mucha razón, estoy de acuerdo con él, a nivel de las capacidades de las escuelas y las capacidades
de que la población tenga acceso a Internet, pero también tendríamos que agregar, ¿no? Complementando lo que ha dicho José Ramón, a cuáles habilidades estamos enseñando en las escuelas. Y creo que hay un convencimiento global de que no estamos enseñando lo que se requiere para el futuro. Entonces, bueno, aquí hay múltiples ejemplos de escuelas que están, ustedes saben, escuelas que están incorporando en su currículum programación, ¿no? Software, ¿no? Cosas que de manera más intensa, ¿no? O más matemática, con mayor intensidad. Y aquí yo creo que la sociedad no deberíamos quedarnos con los brazos cruzados. No te tengo una respuesta, Paul, pero sí te diría que deberíamos ser más activos. más proactivos como sociedad, porque cuando votamos a un diputado, o votamos a un gobernador, o votamos a un presidente de un país, deberíamos preguntarle qué es lo que ellos van a hacer para la educación. Y esa pregunta yo nunca la oigo en ningún ciudadano cuando está votando. Y eso es responsabilidad nuestra también, ¿vale? Esa es un poco mi opinión aquí, de granito de arena que creo que deberíamos como sociedad de agregar. Es así, y creo que tienes toda la razón, y sin duda es una responsabilidad nuestra de los padres, nuestra de los que estamos en este ámbito. Y bueno, tema para el próximo webinar. Sí, que darle muchas gracias a todos los participantes. Panamá Coworking Center, como bien dice José Ramón, es nuestro lugar de trabajo, donde tenemos allá unos años desarrollando estas relaciones, este networking que creo que ha sido positivo para todos, y estamos ya desesperados por volver a nuestras instalaciones y a compartir y a seguir aprendiendo de todos ustedes. Les agradezco muchísimo a Osvaldo, a José Ramón por la participación, y a todos. Gracias a todos de nuevo, y bueno, espero que nos veamos pronto. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Paul. Un placer. Gracias a todos. Saludos Gracias, a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.